¿Qué onda, gente de Buffett Games? Bienvenidos al episodio 11 de esta serie, Dijiste la 11. donde analizamos la evolución de los tazos, en sus personajes, diseños, formas de jugar, etc. Si no has visto los episodios anteriores, te invito a que pases a verlos. Después de la colección de Angry Birds Space, PepsiCo modificó la fórmula para su nueva colección. Por tercera ocasión, teníamos un videojuego en una colección de tazos, Plantas vs Zombies, el mítico videojuego que atrapó a muchísima audiencia por su divertido y adictivo estilo de juego. ¿Quién no jugó Plantas contra Zombies? Muy posiblemente la entrega más exitosa de esos años, que en un futuro explotaría con nuevas entregas, una franquicia muy colorida y amplia, que se aprovechó para crear la colección más grande de la historia. Y en esta colección se intentó innovar para crear un nuevo estilo de juego que fuera la mano de Plantas contra Zombies. Spoiler, nadie jugaba de esa forma. La colección fue conceptualizada con el nombre de Master Tazos. ¿Te suena familiar? Claro, porque este prefijo lo habíamos visto en la colección de Looney Tunes de 1994. 19 años después, se revivió el concepto. Se le añadió el nombre de Master Tazo, ya que estos tenían cortes para crear una nueva forma de jugar. En un rato hablaremos más a fondo. La colección consta de 309 tazos, la más grande de toda la historia, ganándole a los Simpson del 2012 solo por 5 tazos más. Nuevamente, la promo era del tridente PepsiCo. Está dividida en los siguientes materiales: Giga Silver, Giga Ultra Prismatic, Mega Classic, Glass Foil, Classic, Prismatic Wolf, Silver, Shiny, Glow, Prismatic Sandy, Prismatic, Mega Prismatic, Foil Silver, Giga Gold, Prismatic Laser, Ultra Prismatic Wrinkle. Si has estado siguiendo esta serie, reconocerás la mayoría de los materiales. De los pocos que hay que mencionar es el Prismatic Laser, otro material ya visto antes. Pero en estos diseños quedaba muy bien, la textura rugosa variaba en colores. Los Giga de Voilá volvían con material Silver, Gold y Ultra Prismatic. Los Ultra Prismatic en la parte trasera eran transparentes. Un material entre comillas nuevo fue el Prismatic Golf. Digo entre comillas porque es igual al Bubble Parent, con la variación del patrón en círculos, que hacen forma de una pelota de golf. Y hablemos del material más bonito de la colección, los Glow. Estos brillan en la oscuridad, están muy bien hechos. Ya habíamos tenido Glow in the Dark con los dinotazos, pero en esta colección se le nombró como Glow. En la parte trasera teníamos 3 fondos: el de plantas en amarillo con el lanzaguisantes en el centro, los logos de las marcas y el del Master Tazo. Para el de zombies eran los mismos elementos, pero el fondo es azul y con la cabeza de un zombie en el centro. El tercer fondo es de color amarillo, con un cerebro en el centro. Estos tazos tenían un código para poder jugar Plantas contra Zombies en la página de Sabritas y así juntar puntos. Los logos y los elementos eran más pequeños y por primera vez teníamos los 3 logos de las marcas participantes. Estos carecían de numeración y eran diseños más simples. Los tazos tenían diferentes cortes. El que vemos aquí tiene forma de U, que funciona para armarlo con otro igual de esta forma, que hacía un tazo con el doble de grosor. Estos otros tenían un corte lineal en el centro, donde podías con otro tazo armar una especie de base. Podías jugar a tirar las bases. También tenemos este otro tazo, con un corte lineal que va del centro al perímetro del tazo, y los armabas de esta forma, y así lanzarlos para tirar aquellas bases. ¡No mames! Después de 19 años, Sabritas seguía intentando innovar en la forma de jugar, y la mayoría ignoran las nuevas reglas. Una vez más, en los productos de Sabritas podías encontrar USBs y peluches de los personajes. De parte de Gamesa podías encontrar un tazo canjeable, que por cierto venía en varios materiales, y lo canjeabas en la tiendita por uno de los 8 llaveros. En las tiendas se acababan muy rápido, tanto que tenías que esperar al repartidor. Esto se debe a que estaban bien hechos. Los 8 tenían movimiento, yo solo guardo estos 2. Al girasol le pulsabas los pétalos y le bajaban sus ojitos. A este zombie se le saltaban los ojos. Y así cada uno tenía un movimiento diferente. Yo siempre me quedé con las ganas de la planta carnívora. Aparte, era mi personaje favorito en el juego de Garden Warfare. Uff, y más con esa skin de Chester Chetos, juegazo.
En Voilà, aparte de los gigatazos, estaban estos llaveritos de esponja. De estos, creo que tengo todos. Esta colección es una de las mejores de la era moderna de los tazos. El cariño que le tengo al juego me hizo revivir esta llama de querer coleccionar tazos que había perdido hace muchos años. Los diseños explotan muy bien el potencial de los personajes y a pesar de ser la colección más grande de todas, los tazos no son repetitivos. Hay variedad de personajes y escenarios que se pudieron aprovechar. Aparte, los extras de los llaveros, peluches y USBs le dieron un valor muy fuerte a esta colección. Si tenemos que mencionar algo malo, podría ser este nuevo modo de juego, que a varios no les terminó de gustar. Tengo muchísimas ganas de tener esta colección completa. Avanzamos unos meses, sigue siendo el 2013, y Sabritas prepara una nueva colección. Ya habíamos tenido una colección de Nickelodeon, amada y odiada a la vez. Siento que no le hizo justicia a lo que es el canal. Entonces, para la siguiente colección, se inclinaron por otro gran canal infantil, Cartoon Network, para conmemorar su 20 aniversario. Una grandísima apuesta, ya que como vemos últimamente había carencias de personajes para estos coleccionables. Nombrada como el universo Cartoon Network, con la finalidad de no caer en aquel error de Nickelodeon. Por primera vez todo el universo Cartoon Network. En los personajes seleccionados estaban algunos clásicos y otros cartoons de la nueva era. Los seleccionados fueron Las Chicas Superpoderosas, Ben 10 Omniverse, no aquel Ben 10 antiguo, Un Show Más, Billy y Mandy, Gumball, Mansión Foster, Flapjack, Hora de Aventura, Coraje el Perro Cobarde, Mi Compañero de Clase es un Mono, buenísima serie por cierto, Chowder y Johnny Bravo. Me gustó que agregaran algunos cartoons de la vieja escuela. Los vuelatazos volvían, y después de varias colecciones, Sonrix ya no formaba parte de esta colección. Esta consta de 180 tazos, 80 de Sabritas y 100 de Gamesa. A diferencia de las colecciones de las tres marcas, cada uno tenía su numeración diferente. La parte trasera de Sabritas tenía este fondo con un collage de dibujos, el logo del canal y la numeración del 1 al 80. Y por otro lado, Gamesa tenía su propia numeración, del 1 al 100, no formaban parte de la misma numeración como en otras colecciones. La parte trasera de Gamesa tenía un doble diseño, pero no tiene el logo de Cartoon Network. Dentro de los materiales tenemos Classics, Shiny, Silver, Foil Pearl, Glass Foil, se me va a dificultar decir Beehive, Foil Golf, Mega Classic, Foil Laser, Prismatic y Letter Prismatic. El material Pearl volvía, como ya hemos visto, es un material muy llamativo, con elementos que resaltan en un fondo prismático. Como material nuevo tenemos el Beehive o colmena, para los que no son bilingües, típico material de la época, prismático, con elementos en forma de hexágono, algo sencillo. Los demás materiales eran muy similares entre ellos. En Gamesa podías encontrar un cupón canjeable para ganar unos audífonos y con el tazo ganador conseguías uno de los llaveros de los cartoons. El universo Cartoon Network, una colección muy sólida al no ser tan grande y con la variedad de personajes, todos los diseños son originales. Algunos más old se quedaron con ganas de ver otros cartoons de la vieja escuela, pero creo que estuvo muy bien el balance de las generaciones. ¿Qué te pareció esta colección? ¿Te tocó jugarla? ¿Tienes tazos de ella? Por lo menos yo, en su tiempo ni me enteré, pero ya que lo estoy juntando, sé que le tomaré cariño. Bueno gente, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el 11º capítulo de esta serie, que ya cumple creo que más de un año. Recuerden dejar su like y compartir, por favor, esto nos ayuda mucho. Esto es Buffet Games, yo soy Spanky, nos vemos en la próxima.